San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Bienvenidos a Nuestra Salud, un programa del Hospital Universitario de San Vicente Fundación que hace 7 años estamos realizando periódicamente, cada mes en el auditorio del Centro Comercial San Diego. Saludamos a las personas que están aquí presentes, igualmente a los televidentes de Televida. Como siempre les digo al iniciar el programa, esta actividad la tenemos no para reemplazar la consulta médica, no para recetar. Queremos ser unas guías, queremos darles información seria y profesional con médicos especialistas y subespecialistas que quieren compartir con ustedes sus conocimientos y responder sus inquietudes. Por favor, no se automediquen. Por favor, no acudan a personas que no son profesionales en ningún caso. Recuerden que la salud es responsabilidad de cada uno. Entonces, cada uno se va a cuidar muchísimo, sobre todo con eso, no automedicándose y yendo a las personas que realmente son profesionales en estos temas. Sea esta la ocasión para invitarlos también a los talleres de cocina saludable que el hospital está haciendo mensualmente en el hospital los últimos jueves de cada mes. Son geniales, son muy divertidos, tenemos un chef y una nutricionista que preparan alimentos de acuerdo con temas de salud, los hacen partícipes de estas recetas y de verdad aprendemos muchísimo, no solamente a cocinar, sino a cómo cuidar la salud. Vamos a empezar entonces ahora con nuestra conferencia con un invitado muy especial, el doctor Alejandro Carvajal Obando. Él es médico, urólogo, andrólogo de la Universidad del CES. Lo invito acá de antemano a agradecerle su presencia y quiero hacerle 2 preguntas antes de dejarle el micrófono, doctor. Primero, resulta que les decía ahorita antes de empezar el programa que normalmente en ese auditorio nosotros manejamos de 300, 400, 500 personas y a veces ocupamos hasta la terraza. Hicimos la misma promoción, la misma publicidad, la misma difusión y sin embargo tenemos menos personas. ¿Por qué cree usted, que este tema sea de pronto como de tanta timidez para asistir a la conferencia? Y 2, para que nos explique qué es médico andrólogo. Entonces, con esas 2 preguntas los dejo con nuestro público. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por el espacio del hospital. Al Hospital Universitario San Vicente Fundación, muy complacido de estar con ustedes aquí, tratando de hablarles de un tema muy interesante, un tema que nos convoca, aunque pues parte de esto va a ser responder la primera pregunta que me hicieron a la introducción, y es un tema que nos tiene que convocar a todos los hombres, pero que nos da temor, que sigue siendo un mito. Definitivamente el cáncer de próstata pues sigue siendo un mito porque nosotros, muchos de los hombres, pensamos que o nunca nos va a dar o el día que nos dé, pues probablemente vamos a tener miedo de las consecuencias del cáncer, de cuáles son las manifestaciones, cuáles son los problemas que vamos a tener con la enfermedad, y otros vamos a tener miedo por los tratamientos del cáncer de próstata. Entonces yo creo que básicamente el alma de la conferencia es hablarles a ustedes, obviamente vamos a hablar de qué es el cáncer, cómo se diagnostica, cómo lo podemos sospechar, cómo podemos prevenirlo, pero otra de las cosas importantes de la conferencia es decirle también a ustedes que esto es una enfermedad que tiene un tratamiento, que tiene un manejo, y que los pacientes incluso que tienen manejo, algunos van a tener complicaciones derivadas del manejo, o sea, por el manejo del cáncer, por el tratamiento del cáncer, algunos van a tener algunas complicaciones, y todos probablemente hemos escuchado algunas personas, familiares, allegados o conocidos que han dicho, hombre, a mí me hicieron una cirugía, a mí me hicieron una radiación, a mí me hicieron tal cosa y quedé peor o quedé con estos problemas, pero básicamente uno de los objetivos de la conferencia es contarles a ustedes que esos problemas, incluso después del tratamiento del cáncer de próstata, también tienen manejo, también tienen posibilidades de manejo. Entonces esa es la primera pregunta. Creo que hay todavía miedo, creo que todavía hay un poquito de resistencia al tema del cáncer de próstata, probablemente por eso no convoca tanto como la tiroides o como la diabetes o como algunos de los otros temas que también son muy comunes, pero que definitivamente la gente conoce un poquitico más de cerca, entonces la gente le tiene menos miedo. Para responderte a la segunda pregunta, yo soy médico urólogo del Hospital San Vicente Fundación, andrólogo también soy. Andrólogo es todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, todo lo que tiene que ver con las disfunciones sexuales, los problemas sexuales y los problemas de infertilidad masculina. Entonces esa es como una subespecialidad de la urología. La urología, como todos saben, es todo lo que tiene que ver con el tracto urinario, tenemos que ver con la vejiga, con la próstata,
tenemos que ver con los riñones y con los órganos genitales también, sobre todo en los hombres, nosotros los urólogos. Ya en los órganos genitales femeninos están los ginecólogos que profundizan sobre ese tema. Entonces vamos a comenzar entonces ya, de hecho, vamos a comenzar con la conferencia, vamos a meternos en el tema que nos convoca hoy, es hablarles de las complicaciones del tratamiento del cáncer de próstata. Ya, pues muchas gracias por la introducción y ya creo que saben un poquitico quién soy, dónde trabajo y qué hacemos. Vamos a empezar a hablar un poquitico entonces de este tema. Entonces, si usted empieza a hablar, va a hablar de cáncer de próstata, va a hablar de problemas prostáticos, pues muchos de ustedes se van a preguntar, bueno, ¿qué es la próstata? Porque vamos a hablar de próstata, todos los hombres sabemos que tenemos próstata, las mujeres no, pero entonces, ¿qué es la próstata? La próstata, para tratar de explicarlo en unos términos que ustedes entiendan, es una glándula, una glándula como muchas otras que tenemos en el organismo, como la tiroides, como las suprarrenales, como otras glándulas, solo están los hombres, solo la tenemos nosotros los hombres, y es una glándula que produce diferentes fluidos, tiene diferentes productos, diferentes enzimas. Realmente, y es una pregunta muy común, a uno le preguntan todos los días, ¿cuál es la función exacta de la próstata? Una función exacta de la próstata realmente, a la luz de hoy, no tenemos una función exacta, como muchas veces hablamos del apéndice y algunos otros órganos que a la luz de hoy, incluso con la tecnología que hay, no sabemos realmente y decimos con punto y con señal exactamente esta es la labor. No, sabemos que produce unos fluidos, como les dije a ustedes, y que esos fluidos son importantes, por ejemplo, para el tema de la reproducción. Cuando sale el semen, cuando sale el producto de la eyaculación, en esos líquidos hay mucha parte de fluido que viene de la próstata. Entonces es muy probable que estas sustancias, estas proteínas y estas otras cosas que produce la próstata y que se vierten en ese eyaculado, en ese semen, tengan una labor muy importante, un papel muy importante en la reproducción masculina, en que esos espermatozoides lleguen bien a los óvulos, los fecunden y que se dé a cabo pues, el proceso de la fertilización. Entonces, además de eso, tiene unas otras funciones probables que son más mecánicas. Mecánicas es por la localización, dónde está la próstata sobre el tracto urinario, sobre los órganos sexuales masculinos y sobre los órganos urinarios. Les voy a mostrar aquí en esta gráfica más o menos dónde está localizada la próstata. Esta es la próstata, este es el órgano. Aquí en este esquema estamos viendo cómo, cuando nosotros los urólogos hacemos una evaluación, un tacto rectal, cómo llegamos a tocar la próstata, por qué la tocamos por el recto, porque es que la evaluamos por ahí y es el único sitio o el más accesible por el cuerpo para tocarla. Y miren que tenemos un contacto directo con el dedo a través de la luz del recto de ese órgano. ¿Por qué hacemos tacto rectal y por qué la tocamos por ahí? Les voy a responder por qué. Porque la mayoría de los tumores, la mayoría de los cánceres, la mayoría de los nódulos o de durezas de la próstata que nos permiten pensar en algún tumor o en alguna patología de la próstata, ocurre en lo que llamamos nosotros la zona periférica, la zona de afuera de la próstata. Entonces, como la mayoría de esas enfermedades se producen aquí, en esta región, entonces fácilmente las podemos tocar nosotros con nuestro dedo. Entonces, de ahí lo importante del tacto rectal, y ese es otro de los mitos que también vamos a hablar a través de la conferencia, el miedo que le tenemos los hombres al tacto rectal, que es un examen tan sencillo y que nos da tanta información. Para terminar, es importante contarles, porque también es una pregunta frecuente, que la próstata es un órgano muy complejo. Así como les dije al principio, hombre, no tenemos mucha claridad de sus funciones, de todas las proteínas, de todos los productos que tiene, de todas las secreciones que tiene. Es un órgano que tiene un funcionamiento interno muy complejo a nivel molecular, a nivel de unos mecanismos supremamente complicados. Eso es lo que lo hace un órgano probablemente tan susceptible de procesos como el cáncer de próstata. Entonces, el cáncer básicamente, para explicarlo fácilmente, es una desorganización de las células se enloquecen un poquito y empiezan a hacer crecimientos que no son controlados y crecen como tumores y crecen como procesos diferentes al proceso de crecimiento normal. Entonces, cuando un órgano es tan complicado como la próstata, cuando un órgano es tan complejo, tiene más susceptibilidad a que esas células se desorganicen, crecen de manera desorganizada, crecen de manera no controlada o no programada y se creen procesos como el crecimiento de la próstata, que enseguida vamos a hablar de él, y el cáncer de próstata. Entonces, para contarles a ustedes grande,
qué enfermedades tiene la próstata. Como les digo, nos interesa a todos, es un tema de todos, desde los niños hasta los viejitos, porque todos tenemos próstata. Entonces, básicamente, hay muchas más, pero les traje aquí 4 patologías o 4 condiciones mayormente vistas en el crecimiento de la próstata, o más bien en el desarrollo de la próstata, que son el crecimiento prostático. Crecimiento prostático es el agrandamiento de la próstata. Aquí puse abajo inflamación entre comillas, porque todos los pacientes le dicen a uno, tengo la próstata inflamada. La gente confunde inflamación con crecimiento. La mayoría de las veces la gente lo que está hablando es un crecimiento prostático, que es el que produce síntomas que enseguida vamos a hablar de ellos. Infección prostática, una prostatitis o una inflamación de la próstata, una infección de la próstata o de la vejiga o de los órganos cercanos. La próstata también se puede infectar, también le pueden llegar bacterias y también se puede manifestar con otros síntomas que no son los mismos del crecimiento o del tumor. Y el cáncer prostático, que es el que nos convoca hoy, que enseguida, como les digo, vamos a hablar un poquitico de las manifestaciones. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del crecimiento? Porque es que esa es la más importante de todas, porque es la más frecuente. A nosotros los hombres, después de los 40-45 años, a todos nos va a crecer la próstata. A uno nos crece más, a otro nos crece menos. Algunos van a necesitar cirugías, otros van a necesitar pastillas, otros no van a necesitar nada. Pero es imposible que a un hombre después de los 40-45 años no le crezca la próstata. Por nuestro funcionamiento como hombres, por nuestras hormonas que manejamos y por otras muchas condiciones del cuerpo, la próstata es un órgano que siempre va a tender a crecer. Va a tender a crecer, así como en las mujeres se producen otros cambios, la menopausia, en las mujeres se predispone a nódulos en los senos y todas esas cosas, a los hombres nos predispone nuestra edad y nuestro medio hormonal que nos crezca la próstata con el tiempo, con los años. Entonces, por eso todos tenemos que ser conscientes, después de esa edad, de 40 a 45 años, de la próstata, y tenemos que estar en control y tenemos que estar, pues obviamente, expectantes a ver qué va a pasar con ella. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué pasa cuando la próstata crece? Al principio, cuando la próstata crece, los síntomas generalmente no son súbitos, no es de un momento a otro, no es hoy estoy bien, completamente orinando bien y al otro día ya empecé a orinar mal o tuve, como dice la gente, una retención o un ataque de orina, no fui capaz de orinar. No, generalmente los síntomas del crecimiento prostático son progresivos y son lentos, empiezan de un momento a otro, no empiezan de un momento a otro, sino que empiezan muy lento, muy paulatinamente y básicamente son estos síntomas que hay aquí. El principal síntoma es la frecuencia urinaria. ¿Qué es la frecuencia? Orinar más seguido, empezar a orinar más seguido. Yo cuando tenía 20 años o cuando tenía 30, orinaba 2 o 3 veces en el día y alguna vez me levantaba en la noche o no me levantaba. Ya en una época puedo empezar a orinar 5, 6, 7 veces, ya me estoy empezando a levantar por la noche. Me está empezando, no es levantarse por la noche a orinar, porque es que el que no duerma bien va y se levanta y orina, pero es que nos despierten las ganas de orinar, o sea, nos está dando ganas de orinar más seguido, en la noche también. Entonces es uno de los síntomas. Poca presión del chorro. ¿Por qué? Porque, pues si ustedes ven aquí en la gráfica, el crecimiento de ese órgano, que esta es la vejiga, esto aquí está cortado, pero esto sería la vejiga, estaría aquí encima, la próstata, que es un órgano que está debajo de la vejiga, cuando empieza a crecer, ella generalmente crece para afuera, pero también crece para adentro. Entonces, cuando crece para adentro, ¿qué es lo que hace? Que va cerrando el conducto, urinario. Entonces, al ir cerrando el conducto urinario, va produciendo un estrechamiento en ese túnel, por donde pasa la orina. Por eso es los síntomas que les estoy contando a ustedes, del aumento de las ganas de orinar, de que el chorro tiene poca presión porque tiene más dificultad para pasar por ese canal que está más estrecho, y ya en estadios mucho más tardíos, cuando la próstata está muy crecida, cuando la próstata está muy grande, en algunos casos incluso no puede orinar con sangre o puede tener lo que llamamos una retención de orina o atacarse para orinar, no ser capaz de orinar. Eso es el paciente que llega un momento a otro, se tomó unos tragos, unas cervezas, unos aguardientes y fue a orinar y no fue capaz de orinar. Es muy probable que ese paciente no se haya enfermado de la próstata el día anterior, sino que lleva varios años con los síntomas, como les estoy contando a ustedes, paulatinos, despacio, y llegó el momento en que el conducto está tan estrechito que con una vejiga muy distendida porque se tomó unos traguitos, ya no es capaz de orinar. Entonces, miren lo importante de esto. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, esos son los síntomas del crecimiento, ¿qué es la más frecuente? Otra de las más frecuentes, o la que estamos hablando ahorita, la que nos convoca, el cáncer de próstata. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? Generalmente, en algunos pacientes, los síntomas pueden ser indistinguibles de los síntomas del crecimiento prostático. Quiere decir que los pacientes con cáncer de próstata podrían
tener los síntomas que les mencioné anteriormente. Podrían tener disminución del chorro, podrían tener aumento de la frecuencia de orinar, o sea, orinar más seguido, podrían tener un chorro muy débil o con poquita presión, incluso podrían tener retención de orina. No necesariamente, no es para asustarse y decir, ay, yo siento eso, entonces tengo cáncer de próstata, no, sino que esos síntomas podrían verse también en el paciente con cáncer de próstata. En los pacientes que tienen tumores de próstata que ya no se han diagnosticado y se dejan coger ventaja, que están avanzados, ya en los casos más severos, los pacientes pueden tener incluso pérdida de peso, el paciente se siente acabado, que está perdiendo peso, muy débil, con dolores en los huesos, porque cuando el tumor de próstata avanza y se va y se riega para el cuerpo, le gusta mucho pegarse de los huesos y hacer metástasis en los huesos, y en algunos casos también la retención, además de la retención urinaria, el orinar con sangre o los otros síntomas que hablé para el crecimiento severo. Pero lo peligroso del cáncer de próstata es esto, lo que les puse aquí en mayúscula al final: a veces ningún síntoma, y no digo que a veces, muchas veces ningún síntoma. Muchas veces. Eso es lo importante, y eso es una de las cosas, como les dije al principio, que nos tiene que preocupar y que nos tiene que poner a decir, pues hombre, tengo que ponerle cuidado a la próstata, porque la mayoría de los pacientes no van donde el urólogo, o la mayoría de los pacientes no asisten a las consultas porque no sienten nada. Es como los pacientes que tienen la presión y se dejan de tomar el medicamento, es que yo no sentía nada, y en un momento dado, una isquemia cerebral, un derrame cerebral, una cosa de estas, ¿y qué pasó? Tenía la presión en las nubes, pues no se tomaba la droga porque no sentía nada. Eso nos puede pasar con el cáncer de próstata. Muchas veces los síntomas es ningún síntoma, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a hablar un poquitico, espérense un momentico que, bueno, voy a hablar un poquitico aquí del diagnóstico, no estoy viendo aquí la diapositiva donde iba a hablar del diagnóstico porque es muy importante. El diagnóstico es cómo vamos a detectar la enfermedad. Yo pienso que lo más importante y el mensaje grande, y de una vez lo doy, de estas conferencias es prevenir a la gente, es dar un poco de información para que la gente tenga posibilidades de prevenir enfermedades como las que tratamos en estos programas. Lo más importante en esta patología es la prevención. Lo más importante es el asistir juiciosamente a los controles médicos. ¿Quién es la persona indicada? Un urólogo. ¿Después de qué edad? De los 40 a 45 años. Hay una cosa muy importante. Acuérdense que la gente pregunta mucho, bueno, ¿y por qué puede dar el cáncer de próstata? ¿Yo tendré riesgo? ¿No tendré riesgo? Pues es muy importante decirle a la gente que el riesgo más importante o el que está más asociado, que definitivamente tiene una relación directa, es el antecedente familiar. Entonces, si ustedes tienen un familiar que tenga cáncer de próstata muy cercano, papá, hermanos o familiares muy cercanos con cáncer de próstata, es una campana de alerta para que se hagan un control un poco más estricto, y ya para ir empezando más o menos a los 40 años, ¿cierto? Entonces eso es una de las cosas muy importantes. Las otras cosas, la dieta, el medio ambiente, el licor, el estrés, no se ha podido comprobar, sin embargo recomendamos a los pacientes que tengan un estilo de vida saludable, que tengan una alimentación adecuada, buena cantidad de frutas, muy buena hidratación, disminución de estrés, disminución de las grasas, etcétera, etcétera, como factores que podrían en algún momento dado predisponer al tumor de próstata, ¿cierto? Pero básicamente, como les dije ahorita, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de dos maneras. Lo hacemos de dos maneras básicamente. La primera es el tacto rectal. El tacto rectal ya les mostré en la diapositiva de ahorita por qué lo hacemos y qué es lo que tocamos. Entonces, y la otra es el antígeno prostático, que es el examen que nos mandan, que es un número, simplemente es un número que nos habla de una cifra de 0 a 4, de 0 a 10, de 0 a lo que sea, que nos hacen en un laboratorio por medio de un examen de sangre que nos permite pensar o tener una sospecha, según el valor, de cuál paciente puede tener riesgo. Aquí viene una cosa muy importante y me estoy adelantando probablemente algunas de las preguntas que ustedes tienen, y es: ¿por qué no hacer solamente uno de los dos? ¿Por qué no hacer, si yo ya me hice el antígeno, por qué me tengo que hacer un tacto rectal? ¿Por qué me tengo que hacer una ecografía? ¿Por qué me tengo que ir donde el urólogo? Muchos de los tumores de próstata los diagnosticamos solamente con el antígeno, viendo el antígeno alto y diciendo, hombre, usted necesita una biopsia de la próstata, vamos a hacer un estudio, ¿cierto? Pero algunos de los tumores de próstata no producen buena cantidad de antígeno. Quiere decir que el antígeno a usted le puede salir normal, y usted no estar exento de tener un tumor de la próstata. Hay tumores de la próstata que nosotros diagnosticamos en el consultorio, tocando la próstata, encontrando alguna cosa en el tacto rectal, y el paciente llega con el antígeno completamente normal. Doctor, tengo el antígeno normal, ¿para qué me va a hacer el tacto? Entonces, de ahí la importancia de hacer los dos exámenes. En algunos pacientes hay que hacer exámenes adicionales, una ecografía, una tomografía, un TAC, unos otros exámenes adicionales de sangre, algunas otras cosas, pero básicamente el diagnóstico generalmente es con esas dos cosas, con el tacto rectal y con el antígeno prostático. Entonces, ahora para hablar un poquitico de las opciones de tratamiento, ¿cuáles son las opciones para tratar tanto el crecimiento como el cáncer de próstata?
Aquí les puse las opciones más importantes porque hay muchas opciones y obviamente con la tecnología que tenemos, obviamente van a salir otras opciones más y van a llegar a nuestro medio otras opciones más. Para el crecimiento prostático, básicamente la cirugía de próstata, que algunos la conocen, algunos se la habrán hecho o alguna persona cercana se la habrán hecho, que es la cirugía donde sacamos parte de la próstata, solamente la parte que está obstruyendo, pero el paciente queda con próstata ahí, que tiene que seguir en un seguimiento. Eso es para el crecimiento benigno de la próstata, lo que llamamos nosotros una prostatectomía, para desobstruir al paciente para que orine mejor. La cirugía por el pene, ¿cuál es? La que se hace con un aparatico que nosotros llamamos resectoscopio, que es un aparato para, lo que hacemos es tomar tajaditas de la próstata por dentro del conducto para ir rebanando y abriendo un canal, para que la orina fluya fácilmente por ese canal que les mostré ahorita en la primera diapositiva que se estaba cerrando. Entonces esa es la cirugía por el pene, que algunos lo llaman láser, algunos lo llaman cirugía con electricidad, nosotros la llamamos resección transuretral de la próstata, o RTU de próstata, así la llamamos nosotros. Hay otras opciones con láser y hay otras tecnologías que en nuestro medio son más limitadas porque apenas nos están llegando, pero básicamente para crecimiento esas son las dos opciones que más hacemos y que más vemos en nuestro medio. ¿Qué hay para el cáncer de próstata? ¿Cuáles son las cirugías? ¿Cuáles son las opciones? Y esto es, como les digo, uno de los objetivos importantes para contarles a ustedes y para que conozcan. La primera opción es la prostatectomía radical. ¿Qué es eso? Es una cirugía donde hacemos una extirpación completa de la glándula. Sacamos toda la próstata. En la cirugía para crecimiento solamente abrimos un pedazo de la próstata, hagan de cuenta que estamos abriendo una naranja y que le estamos quitando lo que tiene adentro. Solamente el bagazo de la fruta y estamos dejando la cáscara. Esa es la cirugía para crecimiento. En cambio, la cirugía para cáncer de próstata es una cirugía donde sacamos toda la fruta. Que, mejor dicho, queda un espacio entre la vejiga que está por aquí y la uretra, que es el conducto. Pegamos la vejiga con la uretra y esto queda completamente vacío, ¿cierto? Sacamos toda esa glándula para poder tratar de sacar todo el tumor y tratar de curar el paciente. Eso es una cirugía con intención de curar al paciente, de dejarlo sin tumor. Ahorita les voy a mostrar una cosa, vamos a hablar de una cosa y se las voy a aprovechar para mostrárselas ya de una vez. Si ustedes alcanzan a ver aquí ven como unas cositas amarillas, esos son unos nervios que están muy cerquita de la próstata, pegaditos de la próstata. ¿Cuál es el problema de esos nerviecitos? Tiene dos problemas principales. Uno, que está muy cerquita de la próstata y que son los nervios que llegan hasta el pene y que le llevan las señales al pene para que tenga erección, para que se llene de sangre, para que se active durante la actividad sexual. Y el otro problema es que cuando nosotros hacemos esta cirugía, por obvias razones, y ustedes lo están viendo ahí, cuando sacamos todo esto, tenemos mucha posibilidad de cortar esos nervios, ¿cierto? De lesionarlos, de dañarlos, ¿cierto? Entonces, eso es una de las implicaciones de la cirugía del cáncer de próstata. Puede haber problemas con respecto a estos nervios y puede haber problemas con respecto a que no lleguen buenas señales al pene y que el pene después tenga problemas para tener erecciones, para que llegue sangre, para que se ponga duro y para que se active durante la actividad sexual. Y el otro problema de esto es el siguiente: cuando sacamos esto, no alcanzan a ver ustedes muy bien aquí, pero aquí hay una cosa que se llama el esfínter urinario. El esfínter urinario es, hagan de cuenta, entre comillas, el empaque que tenemos nosotros ahí en la uretra. Ese empaque es el que nos permite, cuando hacemos fuerza, cuando tosemos, cuando nos agachamos, que no nos orinemos, ¿cierto? Ese es el guardián, ese es el empaque principal, el cierre principal de la uretra para que no tengamos pérdida de orina, para que no se nos salga la orina. Entonces, también por obvias razones, cuando arrancamos esta próstata, cuando la sacamos de aquí, podemos lesionar ese empaque. Entonces, miren que hay dos órganos muy cercanos que se pueden lesionar con la cirugía y que después podemos tener problemas en el posoperatorio. La otra opción de tratamiento del cáncer de próstata, la radiación. Esto no es una cirugía, nos meten a una cámara como cuando nos hacen una tomografía, un TAC o un examen de estos y nos hacen unas sesiones con unos aparatos que modulan y que manejan unas personas que son los radioterapeutas, donde le hacen una irradiación, mejor dicho, como unas quemaduras, pero no son dolorosas, sino que simplemente son unos rayos que se concentran para actuar en la próstata y tratan de quemar la glándula, entre comillas, para tratar de erradicar esas células cancerosas que hay en la próstata, ¿cierto? Esa es la otra opción, la segunda opción más frecuente. Esta es una opción que en nuestro medio no tenemos, pero que se utiliza mucho en Europa y en Estados Unidos, que es metiendo un aparatico por el recto y congelando la próstata. Se llama la crioterapia, es congelar la próstata. En vez de quemarla, es congelarla, con el mismo objetivo, acabar con esas celulitas cancerosas del cáncer de próstata. Aquí perdónenme que esta diapositiva se me quedó saltadita y esta es la diapositiva donde les hablaba del diagnóstico del antígeno y del tacto rectal. Entonces vamos a hablar la segunda parte de la conferencia de esas cosas o de esas posibles consecuencias del tratamiento. Ya hablamos de crecimiento prostático, ya hablamos de cáncer prostático y estamos hablando ya de los tratamientos. Y uno de los objetivos, como les dije al principio de la conferencia, es contarles a ustedes
qué es el cáncer de próstata, cómo se trata, pero que también hay unas consecuencias de tratarlo. Y si hay esas consecuencias de tratarlo, hay una posibilidad de tratar esas consecuencias de tratar el cáncer de próstata. ¿Cuál es el problema principal? El que les conté ahorita, la disfunción eréctil. O sea, los problemas para tener erección después de los tratamientos. ¿Por qué? Les mostré ahí en la cirugía que esos nervios se podían cortar. El problema es que con la radiación de la próstata o con la congelación de la próstata, o sea, con la quemadura o con el congelamiento de la próstata, también se afectan esos nervios. Entonces, si se afectan esos nervios, la posibilidad de que tengamos problemas para tener erecciones después de la cirugía existe y es importante. No a todos los pacientes les da esto. Hay rangos entre pacientes que no tienen problema, hay unos que tienen leve, otros moderado y otros severos, pero la posibilidad de que tengamos ese problema existe, la tenemos que tener consciente y tenemos que hablar con nuestro médico que nos va a ofrecer un tratamiento para preguntarle acerca de ellos y qué opciones nos propone por si tenemos un problema de estos. Entonces, aquí hablándoles rápidamente, más o menos esto es la definición, la imposibilidad para mantener la firmeza necesaria para una erección o para introducir el pene en la vagina, ¿cierto? La frecuencia de la disfunción eréctil es bastante alta. Yo les traje aquí datos americanos porque ellos son los que tienen todos los estudios. Entonces, para contarles que más de 30 millones de estadounidenses tienen disfunción eréctil, muchos de ellos secundarias a cirugía. Hay un estudio muy grande, mundial, importante, que dijo que los hombres entre los 40 y los 70 años, tenemos más o menos el 50%, tenemos algún grado de problemas de erección. Algunos de esos pacientes serán por causas vasculares, algunos pacientes serán por la diabetes, pero algunos otros pacientes serán por la cirugía y les voy a mostrar en esta gráfica. Miren aquí las causas de disfunción eréctil, de problemas de la erección, estas son las vasculares, estas son la diabetes, pero miren esta aquí que no es despreciable y es de los pacientes que les hacemos tratamientos, sobre todo el tratamiento del cáncer de próstata. Entonces miren que no es despreciable el dato de disfunción eréctil en esos pacientes. Entonces miren la distribución de la gravedad de la disfunción eréctil. ¿Cuál es el problema? Que estos son los pacientes y los grupos de edad. Mientras usted más edad tenga y le vayan a hacer un tratamiento por cáncer de próstata, más posibilidad tiene de tener esta enfermedad, de tener este problema. Además que muy probablemente muchos de los pacientes que operamos o que los irradiamos, que les hacemos radiación, ya tienen antes un poquito de disfunción eréctil, un poquito de problemas de erección. Entonces, si usted lo tiene antes, la posibilidad de que se le empeore después se aumenta. Y miren los datos en los pacientes más adultos, cómo la disfunción eréctil grave, que es esta en amarillo, se aumenta exponencialmente bastante en relación a los años anteriores, se va subiendo la posibilidad de que tengamos un problema más grave de la erección. Entonces, ¿ustedes están obligados a vivir con ese problema? Esto es muy importante y la respuesta es no. Casi todos los hombres pueden tratarse después de su disfunción eréctil por secuelas de los tratamientos del cáncer de próstata. Y esto es muy importante y se los digo por qué. Porque muchos médicos, nosotros los médicos le decimos a los pacientes, hombre, tranquilo, a usted ya le curaron el cáncer, ¿para qué se pone a molestar? ¿Para qué viene a decirme a mí que tiene problemas de erección? Hombre, usted ya cumplió y ya lo curamos del cáncer, quédese tranquilo. Esa respuesta no es una respuesta que debamos dar nosotros los médicos, porque estamos en el año 2012 y porque tenemos opciones para manejar esos pacientes. Está muy bien que lo hayamos curado, está muy bien que estén muy bien, pero los pacientes tienen derecho a tener una vida sexual activa, si lo quieren. Hay pacientes que tienen 70 años o 90 y quieren tener actividad sexual, hay otros que a los 50 no querrán, o a los 60, pero los pacientes que tienen secuelas después de estos tratamientos tienen derecho a tener tratamientos y tienen derecho a tener un pronóstico. Entonces, ¿cuáles opciones hay de tratamiento? Hay varias opciones. Acuérdense que todos conocen, ustedes creo que todos conocen las pastillas que hay en el mercado, que son unas pastillitas que se utilizan para mejorar las erecciones, son lo que llamamos nosotros vasodilatadores, aumentan el flujo sanguíneo al pene para que la erección se dé con mayor facilidad. Esas pastillitas son pastillas que tienen muchos años ya en el mercado, hay que preguntarles, cada uno le preguntará al médico cuál paciente puede utilizar pastillas, porque hay algunos que pueden utilizar, otros no, entonces es muy importante la consulta con el médico y no que la formule el farmacéutico, pero hay unos pacientes que tienen obviamente posibilidad de que fallen con las pastillas también, entonces les voy a comentar las opciones de tratamiento, pero las pastillas no son eficaces en el 100% de los pacientes, sobre todo si se han tratado por cáncer de próstata, si usted le hicieron irradiación de la próstata, si usted le hicieron la prostatectomía radical, completa, por cáncer, tiene menos posibilidades de que le vaya bien con las pastillas. Algunos pacientes van a responder, pero hay unos pacientes que no van a responder al tratamiento. ¿Qué otras? Estos son los efectos secundarios que yo creo que ustedes algunos los han oído mencionar, dolor de cabeza, se pone la cara como un poquito roja, congestión de la nariz, eso es por los efectos de vasodilatación, porque manda sangre no solo al pene, sino a todo el cuerpo.
¿cierto? No hay que confundirlo con el riesgo de infarto, riesgo de ceguera, que los pacientes todavía tienen muchos mitos y dicen, doctor, pero eso da ceguera, eso me puede dar un infarto. Eso es falso. Eso es falso, pero obviamente vuelvo y les digo, cada paciente tiene que preguntarle a su médico, ¿puedo tomar ese medicamento? La mayoría de los pacientes sí lo pueden tomar, y el paciente que tenga algún problema cardíaco, que esté tomando otros medicamentos, debe consultar para el médico a ver si es candidato de tomar las pastillas. ¿Qué otras opciones hay de tratamiento? Miren que no hay solo pastillas. Estos se llaman dispositivos de vacío. No sé si lo han oído mencionar o si los han visto por ahí en las propagandas. Y son simplemente unas cámaras que lo que hacen es producir presión negativa. Yo le digo a los pacientes, esto es parecido como a los ordeñadores de las vacas, los que hacen una presión negativa para que las ubres se chupen, ¿cierto? Se ingurgiten, se llenen de sangre y salga la leche. Esto es una cosa parecida. Son unos aparaticos que se utilizan cuando los pacientes no responden a las pastillas o no las pueden tomar. Esto es una opción que tiene unos pros y unos contras también, es una opción no invasiva, no es una cirugía, no es un medicamento, entonces no tiene efectos secundarios, pero es un poquitico, también tiene algunas desventajas porque es un poquitico difícil de utilizar, hay que acostumbrarse, la pareja tiene que participar también en este proceso, entonces no es como tan fácil utilizar ese mecanismo, pero esta es otra posibilidad de tratamiento, además de las pastillas. Las inyecciones, yo creo que ustedes también han oído mencionar que existen unas inyecciones que se aplican en el pene para producir erección. Esas inyecciones nosotros los urólogos le enseñamos a los pacientes para que se las coloquen en la casa. Pues obviamente no vamos a ir nosotros a colocarlas en la casa, sino que le enseñamos al paciente cómo se las coloca antes de la actividad sexual. Es una terapia que realmente es una terapia efectiva, pero también tiene sus pros y sus contras. Es generalmente efectiva, pero algunos pacientes no se sienten cómodos haciéndose una aplicación o una inyección en el pene. Entonces, esto es una de las desventajas pues, de la terapia. Finalmente, los pacientes que no responden a nada, que no responden ni a las pastillas, que no les gustó utilizar el aparato, no pudieron, que no se acomodaron con las inyecciones o no les sirvieron, o hay pacientes que tienen una disfunción eréctil severísima y no les funciona nada, la última opción de tratamiento son lo que se llaman los implantes de pene. ¿Qué son los implantes de pene? Son lo que llamamos nosotros una prótesis peneana o un aparatico que implantamos dentro del pene, todo es interno, para producir una erección, y les voy a mostrar unas foticos para que ustedes sepan más o menos de qué se trata. Esta es la comparación, pero más o menos es este aparatico, no sé si lo alcanzan a ver. Este aparato de la prótesis es unos cilindros que van dentro del pene, implantados dentro del pene, una bombita que va al lado de los testículos y otra bombita que va más adentro en el abdomen, todo se mete interno, todo se mete por el escroto, o sea, por los testículos, por ahí se implanta todo, hacemos la cirugía por ahí, y lo que hace ese aparatico es, desde esta bombita, se maneja, se bombea, se aprieta, para que el líquido que está acumulado en una bombita que hay más adentro, infle los cilindros, las bombitas que hay dentro del pene. ¿Qué hace eso entonces? Tratar de simular una erección parecida a la erección que teníamos antes, ¿cierto? Entonces eso se llama una prótesis peneana. Esas prótesis peneanas, vuelvo y les digo, es un aparato que se utiliza en pacientes que no tienen ninguna otra opción, ¿cierto? Pero muchos de esos pacientes que no tienen ninguna opción ya han sido desahuciados por muchos médicos y les dicen, hombre, ya no hay nada más que hacer por usted. Entonces, para que ustedes sepan que hay opciones, ya les mostré pastillas, ya les mostré dispositivos de vacío, ya les mostré inyecciones e incluso implantes de prótesis peneanas. Entonces miren que sí hay opciones de tratamiento, sí hay opciones de manejo para los pacientes que tienen complicaciones después de tratar su cáncer de próstata. Que eso es un mito y mucha de la gente le da miedo tratarse el cáncer de próstata porque dice, para yo quedar como el hermano mío que quedó sirviendo para nada. Eso es una de las cosas que me dicen a mí en el consultorio todos los días. Entonces miren que sí hay opciones para hacer en estos pacientes y no se debe tener miedo a tener tratamiento por el cáncer de próstata. Esto es simplemente un dato de la recomendación de las parejas y de la efectividad y del gusto que tienen las parejas y de la satisfacción. Y es, la mayoría de las parejas que se ponen, porque es que esta prótesis no se pone solamente para el hombre, se pone para el hombre y para su mujer. Yo no le pongo una prótesis a un paciente que no tenga pareja. ¿Para qué? ¿Cierto? Esto es un tratamiento, lo mismo que las inyecciones, lo mismo que las pastillas. Estamos haciendo un tratamiento para mejorar la vida sexual de las parejas, ¿cierto? Tanto del hombre como de la mujer, de la satisfacción de los dos. Entonces, básicamente, estos implantes, pues, esta es una diapositiva un poquito cargada, pero para contarles en resumen, es una alternativa quirúrgica, si es una cirugía, a pesar de que ya hemos hecho algún tratamiento, pero permite al paciente manejar el mismo,
cuando él quiere y cuando él lo desea, tener una autonomía para manejar su actividad sexual, él con su pareja en el momento que lo quiera. Generalmente es un tratamiento que no tiene que ver con las otras partes de la actividad sexual. Esto generalmente no tiene que ver nada con la sensibilidad del pene, no mejora el deseo sexual ni mejora la sensibilidad. Esto simplemente lo que hace es mejorar las erecciones del paciente. Obviamente, como todos los tratamientos, así como las pastillas, como los dispositivos, como las inyecciones, todo tiene un riesgo. El principal riesgo de la cirugía es la infección, y si hay infección de esas prótesis, generalmente hay que retirar las prótesis y en un tiempo más adelante pensar si el paciente puede ser candidato para poner otro implante. Entonces, miren, es muy importante que vayan quedando con el mensaje de que hay opciones. Esta de la prótesis es una alternativa más, y es una alternativa para los pacientes con disfunción eréctil severa. Otra de las preguntas más frecuentes es, ¿eso lo cubre el seguro? El 95% de las prótesis que hacemos en el hospital o que hago en algunas de mi práctica son cubiertas por el seguro, tanto las EPS como el régimen subsidiado y como las pólizas y todas estas cosas, porque bien justificada en la historia clínica del paciente y bien indicada, es una opción, es la única opción que tiene el paciente para manejar este problema en el rendimiento sexual. Entonces, en resumen, la disfunción eréctil en casi todos los hombres puede tratarse. No hay que tener miedo de tener tratamiento del cáncer de próstata, porque esta secuela, este problema puede ser manejado con varias opciones, no solo la prótesis, sino que hay otras opciones anteriores que pueden, en conversación con el paciente, ofrecérsela a los pacientes para manejar una de esas complicaciones tan temidas y que hacen que algunos pacientes no vayan ni siquiera al tratamiento de una enfermedad como el cáncer de próstata. Eso es lo más importante de esta parte de la conferencia. Vamos a hablar de la otra secuela, de la otra cosa que les hablé al principio, y es la pérdida de orina. La pérdida de orina es otra de las consecuencias tanto de la cirugía, un poco más incluso de la cirugía que de la radioterapia, pero esos tratamientos pueden dejar a algunos pacientes, después de, incluso si alguno ha tenido alguna cirugía de próstata normal, próstata abierta, los primeros días es normal que haya alguna pérdida de orina, que tengan que utilizarse pañales o absorbentes o alguna cosa. Pero después de un tratamiento de cáncer de próstata es más frecuente tener pérdida de orina. Incluso durante los primeros meses es normal que el paciente tenga que utilizar algunos absorbentes o algunos pañales. Entonces, ¿qué es la incontinencia? Generalmente es una pérdida de orina causada por, en este caso, un daño del esfínter, que fue el empaque que les mostré ahorita a ustedes en la foto, que es el músculo circular que controla el flujo de orina que sale de la vejiga. Generalmente es secundario a algún procedimiento. El más frecuente es la prostatectomía radical, la cirugía por cáncer de próstata, aunque en algunas cirugías de vejiga por cáncer de vejiga o por algunos otros cánceres, del cáncer de recto o cáncer de órganos vecinos, también puede haber daño a estos esfínteres y puede haber incontinencia urinaria. Entonces, hay una cosa muy importante que tienen ustedes que saber, es que la incontinencia, no todas las incontinencias son iguales. Los pacientes piensan que siempre dicen, doctor, estoy incontinente, tengo incontinencia. Todas las incontinencias no son iguales y les voy a contar básicamente 2 o 3 para que ustedes las diferencien. La incontinencia que le da a los pacientes que se tratan por cáncer de próstata generalmente es una incontinencia que llamamos de esfuerzos. Es la que les comenté al principio, que es la que le da al paciente cuando tose, cuando se ríe, cuando hace algún esfuerzo, cuando aumenta la presión intraabdominal. Esa es la incontinencia de esfuerzos, que también es muy frecuente en las mujeres. Esto es un mecanismo completamente diferente, ellas no tienen próstata, no tiene que ver nada, pero es las incontinencias que más frecuentemente atacan a las mujeres, las de esfuerzos, por descenso de la vejiga y por algunas otras cosas. La incontinencia de urgencia es el paciente que cuando se va a ir al baño tiene que ir rápido porque si no se le sale la orina, ¿cierto? Ese es el paciente que tiene lo que llamamos incontinencia de urgencia. No es porque haga esfuerzo, sino que tiene que ir a orinar y tiene que buscar el baño allí ya rápido, porque si no se orina. Ese es otro tipo de incontinencia y es un mecanismo diferente. Y la incontinencia por rebosamiento es el paciente que está obstruido, por ejemplo, porque la próstata está crecida y lo que hace la vejiga es que se mantiene llena casi que a reventarse y empieza a soltar poquiticos de orina, poquiticos. Eso es lo que llamamos incontinencia por rebosamiento. Todo eso se los explico a ustedes porque todas las incontinencias no son iguales y para que sepan que todas las incontinencias no se manejan igual y tienen mecanismos diferentes. Entonces, las incontinencias tienen varias clasificaciones. Básicamente, ¿cómo funciona ese proceso? Ya les mostré ahorita en la fotico del principio, y esta es la vejiga, esta es la próstata, miren la próstata acá, y miren el empaque, miren el esfínter urinario donde está, esto. Entonces, si se acuerdan muy bien, yo les mostré una foto de lado donde por aquí había unos nerviositos que se dañaban y que eran los de la erección, pero aquí abajo estaba un musculito que no les alcancé a mostrar bien, aquí se ve mejor, que cuando nosotros hacemos esto, es cortar toda esta glándula y sacarla, es muy probable
que rompamos algunas de las fibras o que dañemos esta estructura. El empaque se daña, y si el empaque se daña, con seguridad vamos a perder orina. Entonces, eso no ocurre muy infrecuentemente en la cirugía que no es por cáncer, que es simplemente sacar un pedazo de la próstata, porque no tenemos que quitar, como les dije al principio, la cáscara, el envoltorio de la próstata. Como queda ahí, es menos frecuente que la dañemos. Y cuando hacemos la cirugía por el conducto por aquí, a no ser de que la hagamos muy extensa y por dentro rompamos esas fibras, el paciente puede quedar con incontinencia. Pero básicamente el mecanismo de daño del esfínter es en el caso de prostatectomía radical, aunque la radiación o la crioterapia, las otras técnicas de quemar o de congelar la próstata, también pueden afectar ese esfínter urinario y también nos pueden dejar con incontinencia. Entonces, ¿qué provoca la incontinencia urinaria? Muchas cosas, entre otras, la cirugía por cáncer de próstata, ¿cierto? Ya les conté, esto es la resección transuretral, enfermedades como la diabetes, como la esclerosis múltiple, el Parkinson, otras enfermedades neurológicas, traumas en la pelvis, golpes fuertes en la pelvis, accidentes, etcétera, etcétera, y otras cirugías que hacen otros especialistas incluso, como les dije, las cirugías sea por cáncer de recto, por cáncer de intestino, unas que hacemos nosotros por cáncer de vejiga también pueden afectar ese esfínter. ¿Por qué hay que tratar la incontinencia? Pues por obvias razones. Aquí les traje unas diapositivas, una diapositiva un poco más dramática para ponérselas así. 52% de lavado de ropa adicional, el paciente que está orinado todo el día, ¿cierto? El 37% de los pacientes dicen que el olor, el paciente no solo siente que está oliendo mal, sino que eso lo aísla probablemente de su entorno social. El paciente se va aislando porque piensa que está oliendo mal, que está oliendo orina todo el día. Gastos adicionales, 17%, entre comprar los pañales, entre cambiarse la ropa, la irritación de la piel y la alteración del sueño en algunos pacientes que se orinan en la noche también. Entonces, ¿usted es el único que padece incontinencia? Si hay alguien aquí que tenga incontinencia, no. También los datos son casi tan dramáticos como la disfunción eréctil. 55 millones de hombres en el mundo entero padecen incontinencia urinaria. Miren la cifra tan importante. Todo el mundo está calladito, ¿cierto? Mucha gente está calladita ahí con su pañalcito o con su... Hay gente que utiliza una toallita, hay gente que utiliza un pañal, hay gente que se pone doble calzoncillo, etcétera, etcétera. Pero el porcentaje de incontinencia, miren lo que varía aquí con la cirugía de próstata, entre el 2.5 y el 69%. Entonces miren la importancia de saber que si nos van a ofrecer un tratamiento por cáncer de próstata, hablemos con el médico, preguntémosle qué posibilidades tengo, aunque de una vez respondo que no es tan fácil predecir cuál paciente va a tener incontinencia y cuál no, pero simplemente hay que enterarse de que hay un porcentaje que puede tener incontinencia y que hay algunas opciones de manejo para esa incontinencia. La misma pregunta que les hice ahorita o que les puse aquí el mismo interrogante con disfunción eréctil. ¿Están obligados a vivir con la incontinencia? Que el médico nos diga, hombre, usted ya lo curamos del cáncer de próstata, no moleste porque se esté orinando en un pañal. No, usted no está obligado a eso. Hay opciones de tratamiento para la incontinencia urinaria también, para restablecer otra vez la función o simular la función de ese esfínter urinario y tratar de vivir una vida como la vivimos todos, normalmente, yendo al baño y haciendo nuestro deporte y nuestras actividades diarias sin tener que utilizar un pañal o tener que utilizar absorbentes para poder manejar nuestra vida social. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento tenemos en la incontinencia de esfuerzo? Tenemos también varias opciones. Básicamente la primera, la que le decimos en el consultorio a los pacientes, disminuir el consumo de líquidos, orinar más frecuentemente. Acuérdense que hay ciertas cosas que son diuréticos. Diuréticos es que aumentan el volumen urinario, nos hacen orinar más. La cafeína, sobre todo los antioqueños que somos tan de tinto, tan de café. El alcohol, se lo dije al principio, también con cirugía de próstata, aumenta el volumen urinario, nos hace orinar mucho más, entonces evitar ese tipo de alimentos, evitar actividades que aumentan la presión intraabdominal, casi que imposible, decirle a usted, no, pues no se ría, no se agache, no haga esto porque va a perder orina, pues son medidas pues irrisorias, ¿cierto? Son medidas que alguna vez en la vida las va a tener que hacer el paciente y va a perder orina si tiene un problema del esfínter. No hay ningún medicamento, aquí les puse que no están autorizados por la FDA, que es la organización, el ente que controla los medicamentos más importantes en el mundo, es americano, pero no hay ningún medicamento que sea específico para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la que estamos hablando hoy, la principal, después de esas cirugías. O sea, si usted se está orinando porque está haciendo fuerza, porque se está riendo después de una cirugía de estas, desafortunadamente no hay una pastilla milagrosa, que usted le den esa pastillita y que deje de perder orina. Desafortunadamente no hay. ¿Qué entonces opciones tienen los pacientes?
La primera, los absorbentes, o sea, las toallas higiénicas, los pañales, todos los dispositivos que usted se pueda colocar ahí para evitar que esa orina pues le llegue a los interiores, le llegue al pantalón. Obviamente, pues muchos pacientes la utilizan, hay pacientes que no serán candidatos de ningún tratamiento y tendrán que utilizar eso. Ustedes me imagino que conocen muchos, pero pues no es la opción de pronto como más cómoda de todas y no está exenta de quemaduras en la piel, de que la orina produzca problemas en esa área genital, que se nos empiece a irritar la piel, que empecemos a tener peladuras, quemaduras, etcétera, etcétera. Entonces, la opción no es como muy agradable o muy cómoda. ¿Qué otras opciones hay? Hay unos aparaticos que se llaman las abrazaderas o clamps. Este es el nombre técnico de quien lo inventó, Cunningham, que es la persona que lo inventó, pero se llaman abrazaderas o clamps. ¿Cómo funciona esto? Aquí se ve en la fotico, es un clamp simplemente que tiene obviamente una espuma, tiene algo para amortiguar, donde se cierra en el pene, para uno hacer como una pinza, para tener una pinza en el pene, para el momento en que el paciente quiera orinar, simplemente despinzarla el clamp y orinar en ese momento. Las desventajas de utilizar esos clamps, aquí más o menos hay un esquema, no sé si se ve muy bien, pero algunas de las desventajas es que no son tan cómodos para algunos pacientes tener una pinza ahí puesta todo el tiempo, en algunos producen dolor, en algunos producen irritación, entonces de ahí que algunos pacientes de pronto no toleren mucho ese tipo de dispositivos. ¿Qué otras cosas hay? Hay gente que se pone, y lo hemos visto, nosotros que somos urólogos lo vemos todos los días, los pacientes no solo utilizan sondas, lo que llaman colectores, que lo utilizan mucho los pacientes que tienen problemas de la columna, que son parapléjicos y que utilizan dispositivos que se conectan al pene, como sondas que se conectan o bolsitas que se conectan al pene, sino que muchos pacientes se inventan cosas, se amarran bolsitas, se amarran cauchos, se amarran condones, se amarran un montón de cosas para evitar esa pérdida, porque algunos pacientes, y es una cosa que me faltó decir, algunos pacientes, como les dije al principio, tienen una incontinencia que es con los esfuerzos, con sentarse, con hacer el esfuerzo, con reírse, pero hay pacientes que tienen incontinencia tan severa que todo el día son goteando constantemente y la orina es fluyendo absolutamente todo el tiempo, mojando los interiores, el pañal o lo que ustedes quieran. Entonces hay unas incontinencias después de estos tratamientos que son severas, ¿cierto? Entonces ahí en esos casos de incontinencia tan severa hay que tener un tratamiento un poquitico más allá, probablemente un colector o un pañal, si no toleran la pinza. ¿Qué opciones de cirugía, así como en disfunción eréctil, existen en incontinencia urinaria? Hay dos opciones también de tratamiento. Los pacientes que ya se han puesto los pañales, que están cansados de comprarlos, que no se los están dando en la EPS, que no quieren utilizar los colectores, que no se los dan, etcétera, etcétera, hay tratamiento también con cirugía para la incontinencia urinaria. ¿Cuáles son esos dos tratamientos que les voy a mostrar hoy? Uno es una mallita como la que le ponen a las mujeres. Yo creo que ustedes han escuchado todos hablar de las mallas que ponen en la vagina en las mujeres cuando tienen incontinencia, que es una mallita que sube la vejiga, ¿cierto? Para tratar de frenar la incontinencia. En los hombres también existe una mallita para colocar, ¿cierto? Eso se coloca en los casos de incontinencia no muy severa, no el que está perdiendo orina todo el tiempo, el que tiene una pérdida muy leve de orina o solamente cuando hace esfuerzos puede utilizar una mallita de esas. Y la segunda opción se llama un esfínter urinario artificial, que es otro aparatico similar al que les mostré ahorita de la prótesis, que consiste en una abrazadera que va envolviendo la uretra y que se activa también de otra bombita del escroto para tratar de cerrar la uretra, de tratar de abrazarla, de cerrarla completamente y evitar la pérdida de orina. Y ya les voy a mostrar un poquitico. Esto es básicamente la mallita que ponemos en los hombres. Esto es un esquema de los huesos. Aquí es como si estuviera un esqueleto, los huesos y de los músculos que hay cerquita de la uretra, del conducto urinario, y esta mallita se aplica por aquí, se hace una cirugía por debajo de los testículos, donde se pone esta mallita pegada hacia arriba, que lo que hace es coaptar, o cerrar un poquitico ese conducto urinario para tensarlo un poquitico y evitar que se pierda la orina. Una cirugía, como les digo, similar a la que se hace en las mujeres. Esa malla básicamente no es para todos los pacientes, como les dije a ustedes, es para algunos que tienen incontinencia urinaria leve, generalmente no severa ni generalmente no moderada, pero hay algunos pacientes que tampoco se puede colocar la malla porque tengan problemas de coagulación, porque tengan infecciones frecuentes, porque tengan una alteración, un daño de la uretra, una estrechez, la uretra está cerrada. Si tienen algún problema médico en la uretra no son buenos candidatos para colocar la malla. Entonces, ¿qué es el otro aparatico? El otro aparatico es un esfínter urinario. Espero que lo vean más. El aparatico es este que hay aquí abajo, que consiste en una abrazaderita que hay aquí, otra bombita como la que les mostré en el otro aparato anterior y una bomba que se coloca al lado de los testículos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Miren qué sencillo.
La cirugía también se hace por los testículos, por ahí se mete todo y todo queda interno. Y lo que hace este aparatico es, funciona de la bombita, cuando el paciente aprieta la bombita, esta abrazadera que va rodeando el conducto urinario se desinfla. Entonces, cuando usted aprieta la bombita, la abrazadera se desinfla porque todo tiene líquido adentro y al desinflarse el paciente puede orinar. Automáticamente, después del paciente apretar esto, después de varios segundos, la bombita, esta abrazadera se vuelve a inflar sola con el líquido que se maneja desde aquí. Internamente el aparato hace que la abrazadera vuelva y se apriete. Yo creo que ustedes se acuerdan de hace muchos años que se utilizaban unos flotadores que se le ponían a los niños aquí en los brazos, que eran unos flotadores que estaban aquí circulares y se inflaban. Lo que hacían era apretar y para poder flotar. Esta abrazadera es parecido a un flotador, pero se coloca en la uretra. Y lo que hace es que esa abrazadera se mantiene inflada para que la uretra se cierre, para que el conducto se cierre y no salga la orina. Entonces, este aparatico, ¿cuál es la ventaja? Que el paciente mismo aprende a manejar su bombita de abajo y después de la cirugía, él simplemente cuando vaya a orinar, aprieta, orina y el aparatico se infla solo, se vuelve a inflar solo y el paciente el resto del tiempo permanece seco, debe permanecer seco, sin pérdida de orina. Entonces miren que hay una opción de tratamiento donde el paciente puede manejar con una cirugía su propia voluntad de orinar, no dependiente de un absorbente, de un pañal o de algún otro de esos aparatos. Entonces eso es un procedimiento que generalmente es un procedimiento que también es una cirugía, la hacemos nosotros los urólogos, ¿cierto? Algunos de los que tenemos entrenamiento en esas cirugías, lo que hacemos es explicarle al paciente antes cómo funciona, si es candidato, explicarle en qué consiste y después de la cirugía, aquí puse ambulatorio, pero generalmente dejamos al paciente 24 horas hospitalizado, solamente un día hospitalizado y lo enviamos a la casa para que empiece el proceso de cicatrización para más adelante activar y enseñarle al paciente a ver cómo funciona esa bombita y cómo puede empezar a restaurar ya la función de su esfínter. No es un esfínter, sino que este aparato funciona como esfínter o como abrazadera, como el empaque, como les dije al principio. Entonces, básicamente, obviamente estos procedimientos también tienen contraindicaciones y hay pacientes que no serán candidatos ni a la malla, ni a los pañales, ni a la abrazadera, ni a los colectores, ni al esfínter tampoco. Hay pacientes que tienen daños de la uretra por estrechez, que son, digamos, los pacientes que se irradiaron y la uretra está muy destruida, que está muy cerrada, los pacientes que tengan algún problema de la vejiga irreversible o algún problema de vaciamiento de la vejiga está funcionando muy mal, son pacientes que probablemente no son candidatos de esto, pero nosotros los urólogos, antes de hacer una cirugía, tanto la de las prótesis como los esfínteres, hacemos unos exámenes y unas pruebas para decirle, usted es un paciente que tiene posibilidades de hacerse esta cirugía por esto y por esto, o no las tiene por esto y por esto y por esto. Básicamente, entonces, obviamente, como les digo, tiene riesgo la cirugía como cualquier otra cirugía. La más importante o la más frecuente es la infección. Y si se infecta un aparatico de estos, también generalmente hay que retirar porque es una prótesis, como una prótesis de cadera, como una prótesis de rodilla o de cualquier otra parte del cuerpo, que generalmente cuando hay un cuerpo extraño y se infecta en el organismo, generalmente hay que retirarlo. Eso no quiere decir que el paciente no se pueda tratar nuevamente después, porque hay algunos pacientes que pueden intentarse nuevamente hacer un tipo de cirugía como esta. Entonces, en resumen, la incontinencia es un problema también común después del tratamiento por el cáncer de próstata, común con las posibilidades que les conté ahorita. No quiere decir, y no quiero que sea el mensaje de la conferencia, decirle que a todos los pacientes después de la prostatectomía les va a dar incontinencia o les va a dar disfunción eréctil. No, el mensaje es, pueden tener posibilidades de esos problemas, leve, moderado o severo, algunos no tienen el problema, algunos de los pacientes quedan sin incontinencia, algunos de los pacientes quedan sin disfunción eréctil, quedan funcionando común y corriente, pero lo importante del mensaje es explicarles que existen opciones de tratamiento, que si hay esos problemas tenemos cómo manejarlos, ya no estamos despachando a los pacientes para la casa y diciéndoles, está curado del cáncer, pero no respondo por la incontinencia ni respondo por el problema de las erecciones. Eso es muy importante que les quede aquí y básicamente podemos tratar de mejorarle la calidad de vida a esos pacientes para que vivan la vida sin incontinencia y sin disfunción eréctil. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. Los esperamos en próxima oportunidad y que sigan sintonizando el programa Nuestra Salud del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Muchas gracias, doctor. Feliz día.
San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.